¿Cómo están? Buenos días con todos para nuestra comunidad de Fundación SR Salud, Julia Ramos y Enrique Chao. Bueno, siempre nosotros voy a hacer primero la bienvenida de una muy buena amiga, la doctora Paola Torres. Voy a hacer una pequeña mención. Vamos a mencionar sobre tu trayectoria, querida Paola. Y también te agradecemos por todo el tiempo que estás brindando, ya que esta charla que vas a darnos, esta conferencia que le vas a dar a Fundación, como te había dicho antes, la Fundación se creó sin fines de lucro, siempre con la finalidad de ayudar y está dirigida a estudiantes de medicina, estudiantes de ciencia de la salud y también a personal de salud que nos siguen en las redes sociales de Fundación SR Salud, Julia Ramos y Enrique Chao. Es importante, Paulita, que te mencione que te van a ver muchos, tanto en este webinar y también va a estar difundido en nuestro YouTube. Muchas gracias por tu tiempo. Voy a hacer la presentación de la doctora Paola Torres. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza nuestra relación? Entonces, en el Sí, internado, pues, me hizo conocerte. Voy a decir que tú y yo éramos internos mejor. sí, yo Así era es. Entonces, residente, eh, yo era interna. bueno, realmente sí, yo era residente en ese momento y Paola estaba en el internado y realmente me llamó la atención todo el conocimiento y las ganas que le ponía al internado. Bueno, Paola estudió en la Universidad San Martín de Porres, ¿sí? La carrera de medicina humana. Yo la conocí en el Hospital Rebagliati, pues dicho sea de paso para los estudiantes que nos están escuchando desde primer año, segundo año y todos los ciclos, Paola, a veces los escucho a mis alumnos, a los estudiantes de diferentes años que dicen doctor, es muy difícil ingresar al Rebagliati porque es casi imposible. Entonces, vamos hablando un poquito antes de ir al grano, Paolita, para que tú puedas aconsejar a toda esta comunidad joven que están en los primeros ciclos o quizá dentro de un año vayan a postular y que a veces tienen este miedo. Incluso hay estudiantes hasta que son muy buenos y no postulan porque dicen, bueno, pues se cierra la mente. Así parezca ya para este camino un poco difícil. Cuéntame un poquito de tu internado, cómo así te decidiste por el tema de salud. A veces hay estos clichés que existen, oh, en salud no te van a dar mano, no vas a aprender. ¿Cuál es tu comentario, querida Paola? A ver, claro, cuando hacíamos las rotaciones durante la carrera, yo pasé tanto por hospitales de Minsa como hospitales de salud. Entonces, bueno, tuve esa posibilidad de poder comparar ambas situaciones, ¿no? Y de hecho, de en tercer año, cuarto año que estás ahí, pues yo incluso me quedaba con los internos a ver cómo eran las guardias y todo esto. Entonces fui viendo que pues tampoco era el caso eso de que no te daban mano y que no aprendías, porque eras bastante independiente en las guardias. Entonces... yo lo vi, a mí me gustó mucho porque eso me formé, o sea, hice rotaciones en el Hospital Rebagliati, hice rotaciones en el Hospital Almenara, también en Minsa, 2 de Mayo, María Auxiliadora, etcétera. Y pues a mí, pues no sé, el Rebagliati siempre me cojo bien, tanto de alumna, entonces pues sí me marqué como objetivo hacer el residentado en Rebagliati. Difícil, bueno, más que difícil, yo creo que... Sí, yo creo que si tú te lo propones, pues al final lo consigues, porque lo que necesitas para poder alcanzar una plaza en principio es un estudio constante. Digamos que
¿no? Cada día, un poquito a poquito, poquito a poquito, y al final el examen es como un examen nacional de medicina, o sea, te preguntan todo lo que has aprendido durante los últimos años, así que imposible no lo veo, sino que sí necesitas un poco de constancia en el estudio para poder alcanzar una plaza. Y para mí el año de internado fue uno de los mejores, muy aparte de que aprendes mucho, tienes también todos los medios para que puedas, digamos que, ¿no? Análisis de sangre, pues tomografías, resonancia, todo con lo que también puedes hacer llegar a un diagnóstico para el paciente. Y bueno, hay un muy buen ambiente, se crean amistades que hasta el día de hoy, como estamos viendo, perduran. Y no sé, para mí fue un año muy, muy bonito. Eso, muchas gracias por todo ese comentario que le das a toda nuestra comunidad, porque no, vamos, que no se amilanen, que como dices tú, la clave es la disciplina y que tengan un objetivo, porque la medicina es eso. Nosotros no hacemos, no, hacemos todo lo posible y estudiamos y esa constancia nos da los buenos resultados para que al final tengamos esa satisfacción con nuestros pacientes, que es nuestro objetivo de vida, y también con nosotros mismos para sentirnos orgullosos. Y a mí me gustaba mucho el Rebagliati por esa calidad que ofrece para los estudiantes de medicina, los internos, y que los deja estudiar para su examen nacional de medicina, Paulita. Y, y, y en el tema del examen nacional de medicina, ¿te dejó estudiar bien el internado? Cuéntanos un poquito de esto para nuestra comunidad. Yo creo que como uno ya tenías base, ¿no? De todo lo que habías estudiado también para el propio examen de salud, aparte de lo que vas aprendiendo en el día a día en el hospital, bueno, yo creo que sí, sí te daba, bueno, es duro, no te voy a decir que no, hay rotaciones en medicina interna que sí podía salir muy tarde, Sí pero había recuerdo cómo salías tarde. psiquiatría, pues no necesariamente salía tarde, entonces me daba tiempo ahí de estudiar. Y también el examen nacional de medicina, o sea, no fue para mí el internado un obstáculo para el examen nacional de medicina, la verdad no lo veía así. Qué bueno. Y cuéntanos un poco bueno, el examen nacional de medicina, bueno, en el Perú ahora está definiendo, bueno, ya definía la plaza porque también rendía puntaje para el residentado médico. Y a veces yo les digo a nuestros chicos, querida Paola, que no se, no se centren, ¿sí? O no se concentren al 100% en la práctica del internado, porque el examen es muy importante para que puedan tener un buen examen del ENAM, y esto tú sabes que les va a dar un lugar importante en el SERUMS, Ujú, y el que estén cómodos y tranquilos en el SERUMS y que también estén preparados, pues va a ir facilitando sus puertas para que lleguen al objetivo. A veces les digo, no te concentres en doctor, estoy haciendo mis PL, estoy haciendo 1000 procedimientos, porque al fin y al cabo te vas a olvidar, pero el conocimiento y ese examen es muy marcante. Y lindo. cuéntanos un poquito acerca de tu residentado, que es otro de los puntos por los cuales se siente un súper orgullo el conocerte, Paola, ya que estás trabajando actualmente en España. Muchos estudiantes de nuestra comunidad, yo siempre les digo a ustedes, me gusta el residentado español porque es muy meritocrático. En, al ser meritocrático significa que con un examen nacional, que ya nos vas a contar un poco más en detalle, un examen grande que muchos le tienen miedo, estudiando tienen la capacidad, tienes la posibilidad de poder ingresar a lo que tú desees, a lo que tus sueños deseen como especialistas, que es diferente a otros países que Sí. lamentablemente te eligen tan solo por un currículum
o te eligen tan solo porque tienes cartas de apoyo y pues deja la meritocracia para atrás. Por eso Ujú. es que me gusta y muchos piensan y dicen, no, doctor, es muy difícil, que se me complica. Cuéntanos un poco de cómo fue tu deseo y tu meta hacia España, querida Paola. Bueno, yo cuando estaba más o menos en cuarto año de medicina o así, bueno, se me metió en la cabeza de que quería hacer la especialidad fuera, ¿no? Fuera de Perú. Ya sea en España o Estados Unidos, en ese momento pues no tenía muy claro dónde hacerlo. Y ya cuando, bueno, terminas el internado, ¿no? Ya ves qué están haciendo tus compañeros de años mayores, y más o menos el tiempo, el dinero y que implica hacer una cosa o la otra, pues obviamente postular por Estados Unidos pues es mucho más tiempo porque necesitas las rotaciones, las cartas de recomendación, necesitas más dinero porque tienes que costearte, ¿no? Las rotaciones en Estados Unidos y también tiempo porque son 3 exámenes y que los tienes que dar en determinadas fechas. Y para España, pues el costo en realidad teníamos en ese momento, no sé si ahora, la facilidad de que había una academia para prepararse para el Mirayá en Perú. Y en principio era el coste del vuelo, pues ida y vuelta para hacer el examen. Entonces, em, y también solamente es un examen y es algo más rápido. Entonces, pues comparando las dos opciones, pues me decanté por ir para España. Entonces, ya con esa idea también, a la hora también de elegir lo que es el SERUMS, pues a mí, o sea, ¿no? Como tú dices, el examen nacional de medicina determina mucho a dónde puedes ir para el SERUMS. Entonces, cuando yo postulé a la región bueno, que postulé, que fue el Cerro de Pasco, pues me quedaban, cuando llegó, digamos, a mi número, me quedaba una plaza de salud y una plaza, y las demás plazas del Ministerio de Salud. Entonces, como mi meta ya de antes era venirme para aquí a España, pues opté por la plaza de salud, que si bien es cierto, me daba menos puntaje, pero salud en ese momento pagaba mucho más que el Ministerio de Salud en el SERUMS. Entonces me permitía ahorrar más dinero para poder costear el curso del CTO y poder costear pues el viaje hacia España. Entonces, opté por esa opción, hice mi SERUMS en Cerro de Pasco en la posta de Chicrín. Estuve ahí un año, en un campamento minero que estaba a pie de carretera y bueno, iba y venía los fines de semana a Lima. Y después, ¿no? De terminar el serums, pues di terminar el serums en mayo y más o menos, y el examen del MIR es en enero, febrero. Entonces, al volver a Lima, pues empecé a estudiar. Eso sí, ahí sí hay que estudiar mucho, pero mucho. Ahí sí no bueno, al menos yo no me puse a trabajar ni nada por el estilo, solamente era estudio, estudio, estudio. Estudiábamos de lunes a domingo prácticamente, domingo hacíamos los simulacros de los exámenes. Sábados venían los profesores de aquí desde España a darnos clases ahí a Perú. Y bueno, hasta que di el examen en ese mismo, bueno, di el examen en 2013, no, 2014. Y bueno, pues tú tienes como extracomunitario, si es que no tienes pasaporte español o pasaporte europeo, tienes la posibilidad de coger un porcentaje del número de plazas que hay para toda España. O sea, porque esas plazas son para toda España, para todos los hospitales. Entonces, en mi época era un 4%. O sea, solamente el 4% de las plazas podían ser ocupadas por médicos que han estudiado fuera de la Comunidad Europea. Y bueno, se va eligiendo uno a uno y cuando, yo qué sé, supongamos, no me acuerdo, el 4% que sean em, 500 plazas, pues si el número 500 de extracomunitario ya escogió, pues el 501 ya no puede. Y ya solamente empiezan a escoger ya solamente los europeos. Y si es que sobran plazas, una vez que ya han escogido todos los europeos,
los otros médicos extracomunitarios pueden coger esas plazas. Entonces, felizmente yo pude estar dentro de ese porcentaje que podía escoger plaza inicialmente y bueno, escogí la especialidad que me gustaba. Y bueno, es esto. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que con tu explicación les has ampliado esto de que uno, retomando lo que has dicho, es la concentración total, de que no se concentren en otras cosas. Si han tenido, tienen esa posibilidad de que se enfoquen. ¿Y cómo así decidiste por la especialidad, Paola? A veces también tengo estudiantes que me dicen que no saben qué especialidad o que tienen. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuáles eran tus posibilidades y cómo te apasionó, cómo te enamoró la especialidad que hoy en día haces en España? Bueno, cuando yo roté en medicina interna, pues medicina interna me encantaba, ¿no? Una especialidad súper amplia conoces al paciente de arriba a abajo, te sabes todo, ¿no? Lo que es el diagnóstico por signos, síntomas y síndromes, pues me gustaba mucho. De ahí cuando pasé por cirugía, me encantaba el quirófano. Y de hecho, de alumna incluso me quedaba alguna guardia en el Hospital Rebagliati y me lavaba y me dejaban entrar al quirófano de alumna. Entonces, también, Yo sé, así es, yo te proponía para cirujano. sí, entonces, claro, o sea, me gustaban las dos partes. Entonces, cuando me propuse ver a ver qué hago, pues dije, si me gustan las dos partes, voy a escoger una especialidad que tenga un poco de las dos, ¿no? Gastroenterología es una especialidad súper amplia que puedes ver pues desde tubo digestivo, hígado, páncreas, bueno, hay varias cosas. Y aparte que tiene la parte de procedimientos, ¿no? Que es la parte de la endoscopia. Entonces, como que dije, bueno, pues aquí he encontrado mi mix y por eso decidí hacer la especialidad de gastroenterología. Actualmente cuéntanos en qué hospitales estás trabajando. Ahora aquí en Barcelona, bueno, cuando vine me hice el MIR, o sea, los 4 años, acá son 4 años de MIR en el Hospital Germans Trias y Pujol, de acá de Barcelona. Y ahora ya estoy trabajando en dos hospitales, que son el Hospital de Badalona Serveis Asistencials y el Hospital San Rafael también de Barcelona. Wow, qué alegría y nuevamente te reitero, Paola, mis felicitaciones, mi felicitación bastante grande y que eres el ejemplo para los estudiantes de medicina de nuestra comunidad y también que ellos vean que es posible con bastante disciplina. Yo lo vi en ti, vi una persona una profesional muy disciplinada, bastante ordenada y que te ha llevado a ese camino del éxito que también les digo a nuestros estudiantes, sí, y comunidad que tienen ese camino libre, que pueden ejercer en España y también pueden regresar. A veces también hay estudiantes que me dicen que quisieran regresar y pues yo les digo, tienen esa posibilidad que cuando tú postulas y haces el residentado en España, puedes regresar al Perú sin ningún problema y te sigues, y si pues te quieres seguir capacitando, tu título de la Comunidad Europea te avala para seguir Ujú. haciendo otras subespecialidades en España. Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado, ya que es muy importante. No tienes idea cuán fundamental es. A veces en nuestro día a día, Paola, decimos, bueno, ese es el camino, pero hay mucha gente que ese camino lo quiere seguir y quiere escuchar a las personas, porque esto que has hablado, pues ha implicado mucho sangre, sudor y lágrimas de tu parte, mucho esfuerzo. Sí, y es lo que quiero resaltar. ¿Cuánto esfuerzo has hecho para estar donde actualmente estás, pero que se pudo, que se puede y que al igual que tú, sí, muchas personas, muchos estudiantes que realmente se decidan y que se dediquen pueden llegar a esa grandeza, a ese logro que tú has tenido, Paulita. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre el tema. Nosotros en la Fundación SR Salud Julia Ramos y Enrique Chao es la fundación
que se fortaleció y se unió a través de mis padres, Paola, y mi fundación. La finalidad es de ayudar y de informar, hacer una comunidad en donde cada persona que integre esta fundación siempre esté ayudando y dando el servicio. Hoy en día, Paola, nosotros hemos perdido, creo que se está perdiendo a nivel social la ayuda, ya sin quitarle mérito, ya no nos estamos concentrando por siempre ayudar. No se ayuda en Navidad, no se ayuda en 28 de julio, se ayuda cada día. Y eso es lo que nosotros queremos. El tema, ¿sí? Que tú propusiste para esta comunidad es acerca del cáncer de colon. Quiero que nos des una pequeña introducción. ¿Por qué para ti es importante en la consulta, ya que tú lo ves todo el tiempo y puedes decir, hubieron cosas evitables? Hacía 5 años, hacía 10 años, hacía 20 años en estos pacientes que quizá pudieran haber evitado y cómo pueden difundir para que demos un paso hacia adelante, a un paso hacia la prevención y también que menciones sobre los tratamientos que tú estás indicando y empleando en conjunto con todos los especialistas que trabajas. Bueno, decidí hacer este tema porque aquí digamos que estamos muy sensibilizados con este tema porque es un problema de salud pública. En España es la segunda causa de cáncer más frecuente y en Perú se está viendo pues que todo esto más o menos estamos yendo a, se está aumentando esta incidencia. De hecho, recientemente pues algunos compañeros de allá están haciendo campañas y están sensibilizando sobre esta enfermedad porque es una enfermedad totalmente prevenible. O sea, nosotros podemos diagnosticar las lesiones precancerosas, tratarlas, incluso podemos sacar por endoscopia lesiones, o sea, cánceres en estadios tempranos y siendo este procedimiento curativo. Entonces, por eso, ¿no? Más enfocado a la prevención, es por eso que decidí tocar este tema. A tu ponencia reuniendo las preguntas que tengamos para las personas en sí, también para los estudiantes de medicina y las personas que estén involucradas. Y luego también terminaremos con unas preguntas de nuestra comunidad para poder avanzar y responder a sus dudas. Ok, Gracias, Paulita, te doy el pase. ok. Pues nada, primero muchas gracias por la invitación, no te he dicho nada, pero es un gusto, pues, ¿no? Apoyar una buena causa y nada, vamos a empezar con la presentación. ¿Si te deja compartir? Ah, sí, Ya está está. bien, se está compartiendo, se está viendo. Ya está. Como el doctor les ha mencionado más o menos, vamos a hablar un poquito de la situación actual del cáncer de colon en el Perú, la prevención y cómo poder diagnosticarlo de forma temprana. De acuerdo a los registros que tenemos en nuestro país, se ha visto que las tasas de incidencia, es decir, los casos nuevos por año, han ido aumentando a lo largo del tiempo, llegando a ser de casi 10 por cada 100.000 habitantes entre los años 2010 y 2012 en Lima Metropolitana, tanto en hombres como mujeres. Ha habido un aumento más o menos de entre un 90 y 100% a lo largo de todo, desde el año 1970 hasta estas fechas. En datos más recientes nos lo da lo que es la Globocan, el reporte de la Globocan 2022, que es un reporte que da la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que el cáncer de colon actualmente sería la cuarta neoplasia más frecuentemente diagnosticada en el Perú y se han diagnosticado alrededor de 4.943 casos en el 2022. Y si los dividimos por sexos, pues sería la tercera causa de cáncer más frecuente en hombres y la cuarta causa más frecuente de cáncer en mujeres.
Y parece que las estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que esta tendencia a la alza va a continuar así. Y se espera que en el año 2050 se doblen incluso el número de casos nuevos al año. En cuanto a la mortalidad, en el año 2022 han acontecido cerca de 2.600 fallecimientos por esta patología y las estimaciones también nos dicen que esto va a ir a la alza e incluso se pueden triplicar al año 2050 en el Perú. En otros países, tanto Estados Unidos o de la Unión Europea, estos casos diagnosticados por año son aún mayores. Por ejemplo, aquí tienen los datos del cáncer de colon en España, donde, como les dije, es la segunda causa de cáncer después del de próstata y después del de mama, tanto en hombres como en mujeres. Y como pueden ver, estas incidencias han ido subiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Hasta que en 2014 llegaron a ser de 33 por cada 100.000 habitantes, que más o menos sería la cifra que se espera que el Perú llegue de aquí en 15 años. Entonces, ante esto, pues las autoridades de aquí consideraron al cáncer de colon como un problema de salud pública y decidieron, pues, ¿no? Invertir mucho dinero en investigación de él, por qué se da, cómo prevenirlo y cómo diagnosticarlo de forma temprana. Dentro de los factores de riesgo, actualmente la evidencia científica es moderada. El principal factor de riesgo sería la edad, ya que la mayoría de pacientes con cáncer de colon son diagnosticados a partir de los 50 años. En relación con la alimentación, se recomienda evitar el consumo excesivo de carne roja o de carne procesada o carne muy cocida. Y en cuanto a los estilos de vida, pues se recomienda evitar el sedentarismo, la obesidad y el consumo del tabaco como el alcohol. También existen factores genéticos, sin embargo, solamente un porcentaje pequeño de pacientes tienen cáncer de colon debido a este factor genético, ya que entre el 70 y el 75% de estos casos, más que son cánceres esporádicos, que estarían relacionados con la alimentación y el estilo de vida de los pacientes. Por otro lado, también tenemos los pacientes que tienen un antecedente de una enfermedad inflamatoria intestinal, llámese una enfermedad de Crohn que afecte el colon o una colitis ulcerosa que afecte el recto, perdón, más allá del recto, que estos tendrían una mayor predisposición de esta enfermedad por la continua inflamación a la que está sometido el órgano. Y por eso también se recomienda colonoscopías de cribaje en este tipo de pacientes. Entonces, de todos estos factores de riesgo que hemos revisado, pues sobre los que nosotros podemos actuar, pues serían lo que es los hábitos dietéticos y la alimentación. Por lo tanto, se recomienda una dieta rica en fruta, en verdura, en fibra para poder evitarlo. Solamente el consumo ocasional de carne roja o carne procesada, evitar en lo posible lo que es el tabaco y el alcohol y tener una actividad física de forma regular para evitar el sedentarismo y la obesidad. ¿Y cómo se produce el cáncer? Pues detrás de toda esta investigación se identificaron 3 vías de carcinogénesis, es decir, de cómo se produce, y la más conocida sería la vía supresora, la vía tradicional, que es la causante del 85% de los cánceres esporádicos, que son los más frecuentes. Generalmente afectan el colon izquierdo. La lesión preneoplásica o precursora sería el pólipo adenomatoso, también llamado adenoma, y se da por una alteración a nivel de un gen que controla el crecimiento de las células en el colon, lo cual genera un pólipo, un adenoma. Este adenoma puede ir avanzando a lo largo del tiempo, primero con una displasia de bajo grado. Estos pólipos con displasia de bajo grado pueden pasar a ser un pólipo con una displasia de alto grado y solamente un 5% de estas lesiones pasarían a ser un cáncer. El 85% regresarían a ser un adenoma con displasia de bajo grado y un 10% se quedarían en este estadio. Como ven, la historia de la enfermedad puede demorar varios años. La segunda vía sería la vía mutadora, que es la que está más relacionada a los cánceres hereditarios, como por ejemplo el síndrome de Lynch, y se da por una alteración en los genes que reparan el ADN de las células. Se da más en el colon derecho y generalmente estos cánceres tienen mejor pronóstico. Y la última vía sería la vía cerrada, de la cual las lesiones preneoplásicas sería una lesión cerrada, que son unos pólipos muy planitos, a veces
son difíciles incluso de ver si es que no está muy limpio el colon. Se dan generalmente en el colon derecho y es por la alteración en un gen que regula la apoptosis, es decir, la muerte de las células en el colon. Y estos tumores son más agresivos también. Entonces, como se vio de que existen lesiones preneoplásicas que las podemos tratar a tiempo antes de que lleguen a ser un cáncer, se empezó a investigar cómo podíamos diagnosticarlas antes. Entonces se vio que la prueba de sangre oculta en heces, asociada a una colonoscopía, si es que la sangre oculta en heces fuera positiva, podía disminuir el número de casos nuevos diagnosticados de cáncer al año, como también la mortalidad. Entonces, por ejemplo, en este estudio se comparó un grupo control, que es decir, perdón, aquí, un grupo control, es decir, donde no se hace nada, con dos grupos, uno en el que se hacía a los pacientes una sangre oculta en heces cada año y otro en el que se hacía la sangre oculta en heces cada 2 años. Se comparó ambos grupos de intervención con el grupo control y se vio que habían una disminución significativa del número de casos diagnosticados de cáncer de colon en los grupos de intervención comparado con el control. Y también se comparó ambos grupos de la sangre oculta en heces anual con la sangre oculta en heces bianual, pero no se vieron diferencias. En este segundo estudio, por ejemplo, se puede ver que también hay un grupo control donde no se hace nada, que se comparó con un grupo donde a los pacientes se les invitó a hacerse una sangre oculta en heces cada 2 años y se hizo un seguimiento de 19 años. Y se vio que en el grupo en el que se les había invitado a hacerse la sangre oculta en heces cada 2 años, había una disminución del 13% de la mortalidad y hasta una disminución del 50% de la mortalidad en los pacientes que habían aceptado hacerse la sangre oculta en heces. Entonces, al ver que pues, esto es un problema de salud pública y que lo podíamos tratar de forma precoz, en diferentes países se han implantado lo que son los programas de cribado poblacional de cáncer de colon, que en principio en España se implantó en el año 2014 y se dijo a las comunidades autónomas que tenían 5 años para poderlo implantar y 5 años para poder cubrir el 100% de la población. ¿Y en qué consiste esto? Acá lo que se hace es a todos los pobladores entre 50 y 74 años que no tengan antecedentes familiares de cáncer de colon, se les invita mediante una carta, se les llega una carta a casa, donde se les invita a hacerse una prueba de sangre oculta en heces. Si el paciente está de acuerdo, está interesado, va a la farmacia más cercana, donde le explican cómo recoger la muestra, le entregan el kit y el paciente recoge la muestra en casa. Devuelve la muestra a la farmacia remite todas esas muestras al hospital de referencia del paciente. Si la muestra sale negativa, no hay si no hay sangre en las cacas, les llega una carta al paciente diciéndole que la prueba ha sido negativa y que en 2 años le llegará otra carta. Si la prueba ha salido positiva, se le comunica vía telefónica al paciente de que la prueba ha salido positiva y se le invita a hacerse una colonoscopía de cribaje. Se acepta, se programa y se hace. Generalmente estas colonoscopias se hacen en un tiempo muy corto, como máximo 2 semanas. Hay una programación especial para este tipo de pruebas. Entonces, se dice que para que este método sea coste efectivo, o sea que todo lo que estamos invirtiendo pues nos disminuya la incidencia y la mortalidad de cáncer de colon, es necesario que el 60% de las personas a las que tú les envías la carta acepten hacerse la sangre oculta en heces. De acuerdo a las guías europeas de programas de cribado poblacional, ellos recomiendan una participación entre el 60 y el 70% y aceptan una participación mínima de un 45%. Actualmente en España nosotros estamos alrededor del 46%, pero es bastante variable entre comunidades autónomas porque algunas están al 20% y otras están al 70%. Pero en países como Estados Unidos, donde se ha implantado esto mucho antes, ya se puede ver que a medida de que va aumentando la colonoscopia de cribaje por la sangre oculta en heces positiva, ya va disminuyendo la incidencia y la mortalidad. Incidencia sería el número de casos nuevos por año diagnosticados. ¿Y qué se está haciendo en el Perú? Pues como se ha visto que las tasas de incidencia han ido aumentando durante estos años, se han empezado
Tanto el Ministerio de Salud como Salud han incorporado a su cartera de servicios la sangre oculta en heces. Por lo tanto, todo poblador entre 50 y 70 años podría acudir a su centro de salud más cercano a solicitar la prueba. Después también se han empezado a hacer campañas, tanto desde el Colegio de Médicos como también desde los hospitales. Por ejemplo, en abril se hizo una campaña en el Hospital Almenara, donde se brindó información sobre la enfermedad. También se brindó a los pacientes test de sangre oculta en heces, y si era positiva, pues en este caso se le comunicaban al paciente y le invitaban a hacerse primero una consulta para ver si se solicitaba la colonoscopia de cribaje. Y bueno, cuando hacemos esta colonoscopia de cribaje, nosotros podemos encontrar muchos tipos de pólipos. Generalmente los dividimos en tres grandes grupos. Los adenomatosos, que es el típico pólipo como un champiñón. Los pólipos, las lesiones cerradas, que son pólipos pues más planitos, más pálidos, a veces difícil de ver. Y una miscelánea de pólipos inflamatorios o pseudopólipos, que son estos que parecen como gusanitos. De estos tres grupos, los dos primeros son los que tienen poder carcinogénico, es decir, los que pueden degenerar hacia un cáncer. Y nosotros los vamos a estratificar en lesiones no avanzadas, lesiones avanzadas, y de entre las avanzadas, las lesiones de más alto riesgo. Ay, perdón. Uy. Las lesiones no avanzadas serían, tanto para adenomas como lesiones cerradas, serían las lesiones pequeñas, de menos de 10 milímetros. Para nosotros en endoscopia, todo lo que sea de menos de 10 milímetros es pequeño. En el caso de los adenomas, serían los que tienen una histología con componente tubular, que tengan displasia de bajo grado y que haya como máximo 4 lesiones que se hayan resecado en la colonoscopia. Y en cuanto a las lesiones cerradas, pues serían lesiones también pequeñas que no tengan ningún tipo de displasia, ni de bajo ni de alto grado, y que también como máximo sean 4 lesiones. Las avanzadas serían, en el caso de los adenomas, pues lesiones más grandes, de más de 10 milímetros en ambos casos. En los adenomas que tengan en la histología un componente velloso, porque son los que tienen más riesgo de degenerar a un cáncer, que hay una displasia de alto grado o un carcinoma in situ, o decir, un carcinoma muy superficial, que como tengan 5 o más lesiones encontradas en la colonoscopía. En el caso de las lesiones cerradas, también serían lesiones de más de 10 milímetros, que tengan displasia ya sea de bajo o de alto grado, y que también la sumatoria de las lesiones sea más o igual a 5. Y dentro de estas, las de más riesgo serían aquellas lesiones que sean mayores o iguales de 20 milímetros, da igual si son adenomas o lesiones cerradas, con o sin displasia, que haya más o igual a 10 pólipos resecados en toda la colonoscopía, o que haya un carcinoma, un adenocarcinoma in situ, es decir, un cáncer superficial o intramucoso en la lesión que se ha resecado, que se ha extraído. Entonces, una vez que nosotros resecamos todos los pólipos, tenemos que ver cuándo le toca la siguiente colonoscopia al paciente. Entonces, eso nosotros lo calculamos estratificando el riesgo de las lesiones que ya hemos encontrado en esta primera colonoscopia. ¿Y cómo estratificamos este riesgo? Pues viendo el tamaño del pólipo, la patología del pólipo, es decir, la histología, y el tamaño del pólipo y también el número de las lesiones. Y no solo esto, también nos tenemos que fijar si la colonoscopia es una colonoscopia de calidad, que nosotros está determinada porque uno sea completa, es decir, que se haya explorado todo el colon hasta el final, hasta el ciego, hayamos podido ver bien la válvula ileocecal, se haya podido ver bien el agujero del apéndice, y también que haya una buena preparación del colon. Nosotros tenemos una escala que nos permite, digamos, que estratificar esto, y en principio debe tener un puntaje mínimo de 6 para poder decir de que ha habido una buena preparación colónica, porque claro, si hay restos de heces, pues lesiones pequeñitas a veces pues se nos pueden escapar. Entonces no las vemos, no las resecamos. Por lo tanto, esta colonoscopia, por ejemplo, no sería de calidad. Si es que no hay una buena preparación, se recomienda que se repita la colonoscopia en menos de un año. Por otro lado, también nosotros, cuando hacemos la colonoscopia, nosotros vamos con más detenimiento al momento de retirar el tubo. Y ahí es donde encontramos los pólipos y sacamos los pólipos. Entonces, ese tiempo de retirada también tiene que ser como un mínimo de 6 a 8 minutos. Y también hay que verificar si es que los pólipos se han quitado de forma completa en un solo bloque o se han quitado de forma incompleta.
En los últimos 3 años, por todo esto, las sociedades internacionales, tanto la americana como la europea, han actualizado sus guías de seguimiento de los pólipos y estas guías han servido de base para que se creen algoritmos de seguimiento pues, ajustados a cada población. En el caso de Cataluña, pues se ha hecho un algoritmo, se han juntado la Sociedad Catalana de Digestología, la de Oncología y la de Medicina de Familia y se ha creado pues, un algoritmo donde tenemos en cuenta todas estas cosas que previamente les he dicho. Y este es nuestro algoritmo. Como nosotros aquí primero vemos si eso, ¿no? Si es una colonoscopia de calidad. Si no lo es, pues habría que repetirla. Si es que hay una lesión que no se puede sacar por endoscopia, pues la tenemos que derivar a cirugía. Si es que tenemos una lesión grande de más de 20 milímetros y no se ha resecado, no se ha quitado en un solo bloque, sino en varios fragmentos, pues por ejemplo habría que hacer una colonoscopia de revisión de la cicatriz en 4 o 6 meses. Si es que encontramos lesiones mucho más complejas, de que pueda haber pues igual un síndrome familiar de poliposis, pues hay que derivarlo a una unidad especializada. Y si no es ninguno de estos casos, pues ya los valoramos de acuerdo a como les he explicado entre lesiones avanzadas y no avanzadas. Si son lesiones no avanzadas, en principio el paciente tendría que volver al programa de cribaje y seguir haciéndose la sangre oculta en heces cada 2 años. Si es que sería una lesión avanzada, pero que no es de alto riesgo, la siguiente colonoscopia sería a los 3 años. Y si fuera una lesión de alto riesgo, la siguiente colonoscopia sería al año. Y así, de acuerdo a cada colonoscopia, vamos calculando cuando toca la siguiente colonoscopia de control, para evitar que el paciente pues, llegue a ser un cáncer de colon. En Perú no hay un algoritmo así ajustado a la población, ellos se valen directamente de las guías tanto americana como europea para poder determinar cuándo le toca el control a cada paciente. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.